Federico Oporto, creador de vehículos futuristas con materiales reciclados. Bueno, a mí me capturó en el momento que él me iba desglosando los materiales que utiliza para esos carros futuristas que tiene precisamente en una vitrina que está en su casa. ¿Qué materiales, por ejemplo? He mencionado un par de ellos, pero tú desglosa precisamente la lista. Es bastante heterogéneo, hay un poco de todo. Es todo lo que encuentro que tiene la forma que se me ha venido a la cabeza. Entonces puede haber desde cartuchos de impresora, de esos portarrollos de foto antiguos, hay, como te dije anteriormente, hay de esos conitos plásticos de helado, uno de esos forma la cabina de un avión, por ejemplo, o disquetes para el fuselaje de otro avión. Las hélices pueden ser tapas de UHU, todo como que lo tengo en la cabeza y lo voy formando, pero puede haber unos 15, de 15 a 20. Algunos se dañaron también y entonces no están todos. El origen de esta actividad se da muy tempranamente. Cuando era muy chico la ciencia ficción me llamó mucho la atención y exigía que me llevaran a ver casi todas las películas. Y mientras fuera para menores de 12 años la veía. Así está el niño ahora, con las películas bien enraizadas. Sí, entonces eso me enganchó bastante en ese gusto y por ahí me fui metiendo. Y la primera que hice fue un deber para expresión plástica cuando estaba estudiando diseño gráfico, y el deber era generar algún elemento que esté formado de otras cosas y que dé una nueva apariencia. Y yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad para coger y hacer esto que como que siempre me ha llamado la atención. Y la primera que hice fue un poquito más rústica, era pintada con témpera y la estructura era una nave. La estructura la hice con madera de balsa y luego pegué encima diferentes cosas y la pinté. Y terminó teniendo la forma de una nave y dije, bueno, después de esto voy a ponerme a hacer otras más. Y ahí fue como que perfeccionándolas, ya las empecé a pintar con spray, aerografiarlas con aerógrafos prestados, incluso utilizando cepillógrafo, que los que han estudiado diseño saben, el cepillo y uno va sacando un poco y te da una textura bastante interesante. Un poco de todo, ¿no? Tiene una manera hecha un poquito rústica, pero creo que le da un gusto interesante. El que la terminación no sea perfecta quizás lo vuelve más real. No todos son autos, hay naves, hay carros, hay motos, hay diferentes cosas. ¿Algún objeto que tú ya hayas Pero realmente todos me gustan. Un poquito, hay dos aviones que son los que me llaman más la atención, pero como que van rotando. Hoy me gusta uno, mañana me gusta más otro. Y a veces me gusta más el último que he hecho. Ahora, hubo una época en la que paré de hacerlos del 2000 hasta acá, y ahora en el 2012 he vuelto a hacer y hice unos 5 nuevos. En 2 meses hice 5. Un poco como que me había cansado de hacerlos, los dejé ahí y ahora volví. Sentí que me estaba haciendo falta hacerlos. O sea, estaban la mayoría de las piezas guardadas en un cartón ya años y dije, bueno, ya las voy a sacar. Qué conexión perfecta, ¿no? y viré el cartón y vi que todavía servía, otras cosas ya no servían para nada, pero la mayoría sirvieron. Y como ya tenía algunas la forma en la cabeza, lo que hice fue ya terminarlas y pintarlas. Y eso fue en diciembre y ahorita ya están, hay como unos 4 o 5 que son nuevas. Siempre he tenido como una habilidad para ver qué otra forma tienen las cosas. Entonces, donde alguien ve un envase de redoxón, yo veo una turbina. Le pongo la tapa del otro lado, lo pego, lo pinto, le pongo otra cosa atrás y ya es. Entonces eso me permite, tengo bastante en la cabeza la forma de las cosas y un poco sé qué quiero unir con qué para llegar al resultado final. Cuando hice la primera, todas estas han sido una labor libre que la he hecho para mí, pero cuando hice la primera, que fue una tesis, un poco de exigencia de la persona, la profesora que daba la materia, era justamente lo que tú mencionabas, es decir, debes bocetarlo a lápiz, debes hacerlo primero, debes de tener lista la forma. Una metodología, ¿no? Sí, y yo realmente traté de seguirla y en ese momento la seguí, lo hice de esa manera
pero sucedió que cuando trabajas en este medio de materiales, cuando empiezan a juntarse las cosas, toman una vida propia. No son exactamente como tú las veías primero, se parecen, pero tiene algo de orgánico a pesar de ser plástico y a pesar de ser algo inerte, tiene algo de orgánico en el sentido de que va formándose también en base a que lo que encontraste. No es lo mismo que quizás modelar algo en 3D o ilustrarlo, que tú tienes pues una idea muy clara de cómo va a terminar. Acá el entorno va modificando también el producto final, refiriendo al entorno a lo que tienes de elementos, ¿no? Y eso es interesante porque me parece que le da como una especie de realismo. Y es algo que quizás en las últimas películas de ciencia ficción, o, por ejemplo, se ha perdido. Cuando tú las ves, tú ves algo animado en 3D fantástico, dentro de 10 años ya lo ves recontra falso. En cambio, las películas antiguas, cuando tú las veías, y es cartón, y es plástico, y está pegado, pero tú lo vuelves a ver desde hace 20 años y está perfecto. Porque eran cosas reales. Y cuando las armabas y todo, te daban la apariencia de una cosa real. Así fue como quedó flechado él tras ver la película Alien en un momento determinado. Cuando de repente vio un sensor como, ajá, te veo la sonrisa, estás recapitulando. Sí, bueno, ahí no sabía bien de cómo habían salido, ¿no? Después supe cómo se la hizo, por documentarme, de ver en revistas, de ver en libros de cómo se hacían las películas. Pero sí, efectivamente es una película que me llama muchísimo la atención y que justamente es baluarte de ese estilo. Las dos primeras películas, de hecho, mucho se basa en cosas que encontraban y iban armando, ¿no? De la pequeña escala a la gran escala. El tanque de la segunda película es un de esos remolcadores de aviones que estaba ya desechado, pero todavía funcionaba, y lo pintaron de negro y le pusieron cosas encima. En películas serían bastantes a mencionar, pero estarían las dos primeras Alien, estarían las Star Wars originales, no las precuelas nuevas, sino las clásicas, inclusive sin lo remasterado. Y también Blade Runner, la película en la que sale Harrison Ford, que es un detective que caza androides. Ahí también hay unas muy interesantes visuales. También hay ese look, Valerian es un poquito más en un futuro más lejano, entonces las naves no todas son a veces tan como las de Alien, como las primeras de Star Wars, tan golpeadas, ¿no? Son más modernas, sin llegar a ser Viaje a las Estrellas, que son quizás demasiado limpias, demasiado perfectas. Sí son como más, al menos las que no son humanas son un poco casi reconocibles. Pero sí hay una inspiración fuerte, y también es uno de mis visuales favoritos. El artista es realmente incomparable, el artista de Valerian es tremendo. No, porque esto es algo que yo no lo comento necesariamente con todo el mundo, porque no requiero de que alguien me dé alguna pieza de su casa. Y la gente que me conoce y que es cercana y vibra parecido, sí me dona ciertas cosas. Me dice, por ejemplo, este bombardero de este modelo de armar se me dañó, tenlo. O ten estas cosas, esto me parece que podría ser algo. Y yo, sí, es verdad, podría ser algo, a ver, dámelo. Por ahí donde hay más confianza, la gente le pido. Si tú no me dices, o sea, yo mira que estoy ubicando, o sea, ¿pero qué me está contando? ¿Qué me dice que hay ahí? O sea, claro, no bueno, pero eso es chévere porque entonces sí funciona. Sí, sí. Pero el tema es efectivamente eso, tienes que explicarlos. Mira, inclusive si yo quisiera perfeccionarlos, a veces gente me ha comentado, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo haces con modelos Hermar? ¿Por qué no compras ciertos modelos Hermar y consigues otros y eso ya lo pegas y no lo haces con cosas desechadas? Pero no tiene el mismo sentido perdería el porque perdería su sensibilidad. Claro, porque no los estoy creando por una película. Si los estuviera creando por una película, a veces otro cuento, ahí sí. Sería otra historia. Claro. Quizás tendrían que tener ahí sí esa perfección, pero para mí lo divertido y lo que me emociona es que son cosas que eso te iba a decir, o sea, estaban botadas. Yo creo que en toda cosa, todo emprendedor tiene que pensar que el primer beneficio no es el monetario. El primer beneficio es la satisfacción de saber que lo que querías hacer lo pudiste hacer y lo puedes hacer, y a la gente que tiene tu sensibilidad y a la gente que está conectada con lo que tú sueñas
le va a gustar. ¿Ya? Ese es el alma, me parece, de cualquier verdadero emprendedor. A veces nosotros nos quedamos en que emprender es ganar dinero, y mucha de la gente que mejor ha emprendido no estaba pensando en el dinero que va a ganar, sino en poder su sueño concretarlo, y esto le ha traído después beneficios económicos. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, o sea, él pensó en crear el Facebook y luego tuvo éxito. Tocar, el emprendedor busca un sueño, lo alcanza, lo puede tocar, lo agarra. El emprendedor coge una estrella que esté en el cielo y la baja. Y eso no lo tiene el que es necesariamente comerciante o simplemente un empresario. El emprendedor puede llegar más lejos que cualquier empresario porque tiene una idea creativa en la cabeza. Hay miles de maneras de emprender, eso es lo importante, ¿no? Y me parece increíble y buenísimo que exista un programa como este que incita a la gente a emprender. Nos va dejando la capacidad de emprender y nos va llevando a la capacidad de seguir. Y a veces tenemos que saber emprender y saber seguir. Y nos estamos quedando solamente en seguir la tendencia, en seguir la forma y en buscar pensar fuera de la caja.